81 libras. Entonces, este señor cree que iban a andar con 81 libras debajo del sobaco. Esas son ridiculeces. Esas son, suba, Byron, suba. Esas son ridiculeces. El problema es que creen, vamos a ver, Byron, ¿cómo Hola, está? mi amigo, ¿cómo está? Que Dios me lo bendiga. Amén. Byron, ¿por qué usted Dime, se quiso presentar como un corderito que quería ser guiado cuando usted es un protestante? pero mira, Yo no, escúchame, tranquilo. dígame, dígame, señor. Entonces, usted me habla de la verdad. ¿Por qué no llega con la verdad y no dice yo quiero debatir? Debatir, no. Quiero que me hable sobre la verdad. Debatir es discutir y entrar en confusiones con alguien que No, quiere él saber verdades, pero que no son verdades. Pero yo quiero escuchar verdades, no debatir. ¿tiene su Biblia a la mano? No tengo Biblia, pero dime. Yo Entonces, quiero, ¿cómo así? quiero Porque aprender de ti. no, falso, usted no quiere aprender, no mienta. Espera, vamos Fa- a ver. Espérate un momento. Tan absurdo. Una, No hay que mentir. ¿Por qué? Porque usted ¿En me, qué te he mentido? señor, usted me dice, yo quiero ser guiado, llévame a tener una relación con Dios. Pero Ok, oiga lo que usted me aquí dice, está mi Biblia. oiga lo que usted me dice. Me dice, te hace llamar apologista, ¿verdad? Tienes que saber quién es la verdad y sin argumentos vacíos y llenos de confusiones. Cuando usted me dijo, quiero aprender, entonces usted no quiere aprender, usted es mentiroso y lo Vamos a ver. Entonces, que quiere, vamos a aprender. permítame, Escúchame. lo que usted Un quiere momento. es, Escúchame un señor, momento. No, ya le voy a dar espacio, ya le voy escúchame. a dar espacio. Entonces, usted no quiere aprender, no, porque Bien, quiero aprender. de- Claro, quiero déjeme hablar, aprender de tus creencias y déjeme de hablar, ti también quién eres en señor, realidad. señor, déjeme hablar. ¿Quieres saber algo muy importante para tu vida? Solamente cree en Jesús y guarda sus palabras escritas en su palabra, que es la Biblia. No, mi amigo. No, usted no entiende el alcance de lo que es la palabra. ¿Usted cree que cuando la Biblia dice palabra, usted cree que está hablando de la Biblia? Dime tú, quiero yo No, yo aprender estoy de ti, tus preguntando argumentos. porque usted Oye, me dice, escúchame. Hoy escuche esto, y yo tú le, ya hablas, déjame hablar a mí, por perdón, favor. perdón, ¿sabe cuál es? Porque yo le hice una pregunta a usted y usted no me quiere contestar. Usted me Déjame hablar entonces. Permítame. Usted me hizo una afirmación. Quiere saber algo muy importante para su vida. Solamente cree en Jesús y guarda sus palabras. Para entenderlo, yo le digo a usted, para usted, cuando dice palabra, ¿está hablando de la Biblia? ¿Sí o no? ¿O de qué está hablando? Y usted me dice después, cantinflea y no me responde y me dice, no me deja hablar. Le escucho. Para usted, al Déjame decirme hablar. palabra de Dios, ¿me está diciendo Biblia o a qué se refiere? Déjame hablar. Mira, en mis comentarios, como tú lo vistes, yo te escribí a ti y tú dices, yo debato todo lo que sea. Me llamaste satánico, dijiste, muéstrame tu secta, me dijiste farsante y mentiroso. ¿Por Pero qué? Sí. escúchame. Tú ya hablaste, escúchame a mí. Cuando uno habla así de una persona, tú la tienes que conocer a fondo de primero. Yo no te puedo decir a ti que eres satánico. No. Escúchame bien. Entonces, cuando tú te refieres a una persona, nunca
Digan, tienes que decirle satánico sin conocerla. Mentiroso, farsante. No, error. Primer error. Y la Biblia no se debate. No, no es pleito, sino es una conversación que sana, que te va a inspirar tu vida y te va a servir de mucha bendición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero Está yo quiero equivocado. saber, Lo que dice Eclesiástico 5:10. Pero respóndame lo que yo le pregunté. No me está ¿y respondiendo. qué quieres que te responda? Pues si yo no te entiendo tu pregunta. La pregunta es cuando usted me dice, solamente cree en Jesús y guarda sus palabras escritas en su palabra, que es la Biblia, y verá su gloria. Cuando en la Biblia Entonces, dice, Señor, déjeme hacerle la pregunta y me responde. En la Biblia aparece palabra. Pongamos palabra. Allí se refiere Biblia, o a qué se refiere. ay, mi hijo, escucha bien. Jesús habló de la palabra de Dios siempre, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los jueces de Israel, Moisés mismo, incluso desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis se habla de la palabra de Dios porque están escritos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo te digo de la palabra de Dios, se está refiriendo a esto, mijo. Biblia se refiere a muchos libros, entonces tú te ríes como una cosa de burla, ¿verdad? Que sí. Luis Toro. Eres como, es que tú eres seguidor de Luis Toro, quizá, o no ¿Sabes sé. algo? Disculpa que me meta. Yo leo la Biblia que ustedes tienen, los 7 libros de Tobit, Judith, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Primera vez, y todos esos libros. ¿Sabes algo? La Biblia que tú estudias está más clara que la que nosotros tenemos. Dice que nosotros tenemos 7 libros menos, pero no. Los libros que hay en la Biblia, aquí tengo la Biblia Dios habla hoy, está más bien explicada. Hay palabras más bien explicadas. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, vino a hallar ideologías de los fariseos, saduceos. Entonces, bien, escúchame. Sean educados. Cuando Jesús vino a la tierra, estaban los saduceos, fariseos, y de esa misma rama vienen ustedes, que se oponen a las enseñanzas que Jesús daba. Ustedes solo son nada más religiosos, nada más aquellas personas que creen tener la verdad, pero la verdad, Jesucristo dijo, el que cree en mí, yo los haré libres, pero ustedes todavía no tienen libertad de Dios, todavía practican el pecado. Después de salir de misa, que ofician por ejemplo, cuando alguien se casa, cuando alguien, por ejemplo, cumple años, yo lo he visto, yo fui católico, van para el salón, escúchame, se van para el salón a darle gracias a Satanás, a bailar, a fumar. Y no, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo era perseguidor de los cristianos, era igual que ustedes, el apóstol Pablo, pero cuando se encontró con Cristo, se hizo una nueva criatura y ustedes son religiosos, creen lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 46, versículo 5. ¿A quién me asemejáis? ¿A quién me igualáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y lo adoran. Se lo echan sobre sus hombros. Lo llevan y lo ponen ahí está y no se mueve. Le gritan y tampoco responde. ¿Qué dice más abajo? Señor, ¿puedo hablar? Y tengan vergüenza. Señor, ¿puedo hablar? Pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Señor, ustedes tienen a muchos dioses. Solo Dios hay. Ustedes adoran al Papa. Se van a arrodillarse al Papa. ¿Cómo está eso? Señor, son idólatras. No, ustedes adoran al Papa. A un hombre justanudo, a un hombre que si no se arrepiente se va a ir al infierno. ¿Puedo hablar? Viví la palabra. Dios. ¿Puedo hablar? Y no estés enseñando.
falsas enseñanzas. Déjeme hablar. La palabra de Dios, no. Es que vos sos necio, igual que Luis Toro y de este estilo, mira. Voy a hablar. Vemos cómo la impotencia, pero yo le entiendo porque es ignorante. Yo le entiendo. Ahora le voy a refutar al amiguito. Ignorante no soy yo. Si fuera ignorante, estuvieran las cosas del mundo. Tú eres el ignorante porque tú. Déjeme hablar. No dejan hablar. No, es que vos... Señores, ¿puedo hablar o no? Esto, mira. Sí, yo les voy a dar Biblia. ¿Puedo hablar o no? Solo Biblia. ¿Puedo hablar? Libros no quiero yo. Yo tengo aquí la Biblia, Dios habla hoy. Pero, señores, ¿puedo hablar? Cierren la boca entonces, déjenme hablar. Porque si no, ustedes son unos mentirosos, miedosos, porque le tienen miedo a la palabra. Dale. Primero, silencie su micrófono para que yo pueda hablar. Póngale silencio. Bien. Primero, ¿por qué le dije satánico? Porque es mentiroso. Apague su micrófono y me deja hablar. Habla, si yo no Después hablan ustedes. El padre de la mentira es el que miente y usted llegó como un mentiroso. 2. La Biblia dice usted que no se debate. Léame Judas 1:3, por favor. Y el otro mentirosito que está a la par, que me lea Hechos 17:2 y después Hechos 18:4. Y después me leen Tito 1 del 9 al 11. Por favor, léanme. Judas 1:3. Léeme el libro de Eclesiastes. Señor, capítulo 14, estoy hablando. ¿Por qué tienen miedo leer lo que les estoy diciendo? Léese. Judas 1:3. ¿Qué le voy a refutar? Que él dijo, la Biblia no se debate. Le voy a enseñar que sí. Le voy a enseñar que sí. Dices tú. Jesús con la palabra refutó al diablo. Y yo con la palabra voy a refutarlos a ustedes. Espérate, te voy a leer la Biblia. Judas 1:3, por favor. Hay un título, allí dice falsa doctrina. Señor, Judas 1:3, por favor, necesito que me lo lea. Judas 1:3. Falsas doctrinas y falsos maestros, dice el título, ¿verdad? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo que usted niega es que no se debe debatir. Ajá, ahora usted se refutó. Léame, escucha, señor. No, estoy en mi tiempo. Estoy en mi tiempo. Léame Hechos 17:2. Estamos perdidos Hechos 17. Señor, ustedes están perdidos y ahora van a salir refutadísimos por mentirosos. Escucha, pues. Esto habla del apóstol Pablo en 17:2. Sí. Léalo. Pero espérate, te voy a leer. Léalo. Esto habla del apóstol Pablo de su viaje misionero, ¿verdad? Sí. Cuando va es lo que hago yo. Es lo que hago yo con los mentirosos. Tú no eres misionero. Tú no eres misionero. Escucha. Claro que sí. Yo he ido. Claro que sí. Escucha. Claro, óigame. Yo he ido a Perú, he ido a Colombia. He ido a Nicaragua, te voy a leer, he ido a Guatemala, he ido a Honduras. Claro que sí, usted no me conoce. Voy a leer. Léame Hechos 17:2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. ¿Y qué hizo? Escucha, pues. Escucha. Pero escúchame. Sí. ¿Qué hizo? Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? Pero no hables. Cállese usted, escucha mejor. Este señor es alumno de Luis Toro. Es alumno de Luis Toro. Y Luis Toro, como es. ¿Están leyendo la Biblia? Escúchame, Martín. Le escucho. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, fue a los de Tesalónica, a hablarles acerca de la palabra de Dios por 3 días de reposo. Y discutió con ellos, escucha bien, y discutió con ellos
¿Acerca de qué? ¿Basados De la en qué fe en dice? Cristo, para convencer a aquellas ¿Basados en personas que qué? estaban perdidas. ¿Basados Pero, en qué? ¿Basados en qué? a la palabra de Dios. Pero, escúchame bien. Él lo ¿Qué es la está palabra de Dios refutando a para ti? usted. Vamos a Él ver. lo está refutando a No, usted. no, No he escucha. terminado. No he ¿Qué terminado. es la Ustedes palabra de están Dios en para mi ti? live. Ustedes están en mi live. Ahora léame Hechos 18:4 y el otro 18, señor que me lee 18, Tito 1 del 9 al 11. Escucha, pues. Y Tito 1 del 9 al aquí 11. está Pablo, donde Esto está sigue. en Corinto. Está en Esto Corinto. El sigue. apóstol Pablo fue un misionero, no como tú. ¿Y qué hacía? Discutía basado en las escrituras. Usted dice, la Biblia no es para debatir, ya quedó refutado. Pero léame el 18:4. Léame el 18:4. ¿No le gusta le gusta la Biblia, sí o no? No es la palabra de Dios por mí. Eso, Bueno, pues, léalo. 18:4 y el otro pero señor escucha, Tito pues. 1 del 9 al 11. Al 11. Escucha. Este Pablo está en Corinto ahorita. Antes estaba en ¿Y eso qué? Tesalónica. Ahorita ¿Discutía está basado en las escrituras, sí o no? Pero escúchame. Y usted dice que no. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pero, Basado en la escritura. pero hay algo. ¿Tú crees que estás en la verdad? Siga leyendo. No. Yo no he terminado, yo voy empezando. Dice, y cuando 18:4, por favor. 18:4. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús, no María, no los santos. Cristo. Pero nadie está hablando de ese tema. Escucha, nadie está hablando de ese pero tema. ¿qué dice? No corra. Yo tengo que hablar de la palabra. No corra. Escúchame. No corran. Espérate, Kike. 18:4. Señor, con usted no quiero hablar. Después voy a hablar con usted. Usted es un maleducado y no es con usted. Estoy hablando con el otro señor. Señor, por favor, léame el texto. Señor, léame el texto. Mire pues, aquí Hechos 18, en mi señor. tiempo había muchos católicos, Señor, católicos que abajo, iban y adoraban abajo, a católicos. vamos a sacar a Mi esto. mamá era católica. Vamos a sacar a Mi esto. abuela era católica. Fuera. No se puede. No se puede. Yo tomé nota de todo lo que dijeron. La Biblia no se debate. Yo iba en el punto 1. Faltan 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Dice, ustedes practican el pecado. Ellos, no, o sea, hermanos, yo todo esto se lo iba a refutar. Tenía que estarme mínimo 40 minutos dándole textos. Si ellos tuvieran paz, se pudiera dialogar, pero no me iban a dejar continuar porque quedaron mal. Cuando ellos vayan a tener un diálogo, que se aseguren de conocer lo que hablan. Todo lo que dijeron, Isaías 46, mi amigo, Isaías 44, 15 al 17, habla de los dioses de las naciones. Isaías 45, 20, habla de esos dioses de las naciones. Salmo 115, Salmo 135, Éxodo 24. Nosotros conocemos esos temas, pero ellos solo se saben esos textos y no lo entienden. Entonces, lástima que no se puede dialogar con estas personas, no se puede dialogar porque no son ordenados. Yo hubiera querido seguir, pero se metió el otro y que habló de tantos temas. Sí, pero él dice que hablaba de Cristo, no de María, no de los santos, huyendo del tema. ¿Quién está hablando de la Virgen María? Claro, si él quiere pasar a ese tema, con gusto. Hay personas que creen que yo me enojo.
al dialogar con estas personas. No, yo estoy en mi salsa. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Esos señores, les aseguro, porque yo conozco a las personas, conozco a los anticatólicos. Esas personas son hasta violentos. Porque yo me he topado, tengo más de 20 años de hacer esto. Entonces, si él quisiera dialogar, pues se dialoga. Ya se le refutó, dijo, es que Cristo no es religión. ¿Sabe él que es religión y que hay una religión verdadera? Una religión que le agrada a Dios. Eso lo dice Santiago 1, 26, 27. Entonces yo tenía más para refutarle, pero no me iban a dejar hablar. No me iban a dejar hablar. Entonces es complicado querer tener un diálogo civilizado, porque yo le escuché al primero y al otro que se metió y que ustedes son pecadores. Él no es pecador. 1 Corintios 1:15, si mal no recuerdo, dice, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice San Pablo. Primera de Juan 1:8 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no habita en él. Entonces, si estas personas, bueno, yo entiendo porque desconocen, son fanáticos y desconocen. Por eso yo los entiendo, pero no tienen paz para tener un diálogo formal y respetuoso. No tienen paz. Mi amigo, si quiere volver a subir, pero va a ser usted o va a ser el otro mentiroso, pero se van a comportar, porque si no se comportan, no podemos avanzar. Tengo mucho que enseñarles todavía. Tengo mucho que enseñarles. Espero de que pues sí se pueda, porque sí estoy interesado en dialogar con estas personas, pero ellos es complicado porque se desesperan. Yo solo le refuté el punto 1. Tenía que refutarle sobre la idolatría, que no, así lo anoté, postrarse igual los religiosos. Otro punto, que es que las cosas viejas pasaron. Ese otro punto que se lo tenía que refutar con el mismo texto bíblico, que practican el pecado. Otra, y pues algunas otras cosas que también dijo. Pero como son desordenados, se desesperan cuando ellos pues cuando no tienen argumentos, solo tienen el ataque, el clásico ataque, que ya lo conocemos. No nos sorprenden. Es que el clásico ataque, hermanos, Éxodo 24, no lo han entendido. ¿Por qué? Porque solo se quedan en Éxodo 20. Ellos dicen, es que ustedes tienen que cumplir Éxodo 24. Ah, sí. ¿A quién fue ese mandato? A los israelitas que tenían 2 meses de haber salido de Egipto. Y Éxodo 28 no lo cumplen. ¿Por qué no cumplen Éxodo 28? Santificarás el sábado. ¿Por qué no lo cumplen? Porque Éxodo 20, 22, 23 no lo entienden. Porque Éxodo 20, 22, 23 explica Éxodo 20 del 1 al 4. Vamos a ver.
Mi amigo, suba, pero usted o que sube el otro. Que sube el otro para dialogar, pero tienen que dejar hablar. Porque a ustedes no les gusta la Biblia. No les gusta la Biblia. Así es que, pues por acá lo espero. Vamos a leer Éxodo 20, 22, 23. Aquí está muy claro. Éxodo 20, 22, 23. Hermanos, y voy a ir, hermanos, allí he posteado un video, pues un posteo sobre lo que es el Padre Luis Toro o Casanova. Dejen su comentario ahí, mis hermanos. Dejen su comentario. Éxodo 20, vamos a leer 22, 23. Éxodo 20, 22, 23 aclara todo Éxodo 20 con respecto a los ídolos, porque no habla de simples imágenes, sino de otros dioses. Dice, Yahvé habló a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, Éxodo 20, 22. Ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo. El 23, no pondrá junto a mí dioses de plata ni de oro. No está hablando de imágenes, simples imágenes, porque si fueran simples imágenes, las que Dios prohíbe en Éxodo 20, entonces Él se contradeciría, porque Él manda hacer imágenes de leones, de toros, de ángeles. Entonces, si Él prohíbe toda clase de imágenes y no de ídolos de otros dioses, entonces Él se contradeciría. Porque si Él manda a prohibir toda imagen de lo que está arriba, pues Él manda a hacer ángeles. Y los ángeles hay por miles en el cielo, como dice Hebreos 12, 22, 23. Entonces, lo que Él está prohibiendo son dioses. Son dioses. Porque en Éxodo, ahí mismo, Éxodo 25, 18, Él manda a hacer querubines, que son ángeles, y esos ángeles están en el cielo. Ese es el punto. Estos señores que subieron, pues él vino, gran anticatólico, y él se presentó, aquí vino al privado, y me dice, quiero hablar de la Biblia. Y le digo, vamos a debatir. ¿Quieres hablar de la Biblia? Ok, hablemos qué iglesia hizo la Biblia. Quiero aprender de ti, me dice. Llévame a tener una relación con Dios. Escuché el mentiroso. Quiero conocerlo y debatir para qué. Y le digo, amigo, los conozco demasiado, no quiera engañarme. Él no quería aprender de mí y que yo lo llevara a tener una relación con Dios. No, tremendo anticatólico. Es que así son. Y yo los conozco. ¿Cómo me va a mentir a mí que quería aprender de mí? Si los conozco alrededor del mundo, son iguales. No digo todos, pero los que son anticatólicos, sí. Entonces viene y que Dios no es religión, que practican el pecado, los religiosos, los ídolos. La Biblia no se debate, son anticatólicos y yo los conozco. Es que no me van a ver la cara porque yo los conozco. Va a subir, pero tiene que ser educado y yo necesito continuar con todo lo que él dijo. Mi amigo. Hola, ¿cómo estás de nuevo? Byron, usted hizo algunas afirmaciones. ¿Afirmaciones de qué? Usted hizo unas afirmaciones, pero quiero decirle algo. Pero si vamos a... un momento, permítame, si vamos a dialogar,
No, no, usted me tiene que escuchar, usted me tiene que escuchar y tiene que ser educado. Va a ser educado y me va a dejar hablar. 5 minutos y 5 yo. No, no se puede. Yo los conozco. Usted, escuche esto. Usted dijo Mire que el comentario, nosotros practicamos. dice, eres tonto porque ninguna iglesia hizo la palabra de Dios, dice el comentario ahí. Y es No, es cierto. que eso no me interesa. Usted está hablando conmigo. Vamos a ver. No se preocupe. Vaya, usted dijo las cosas viejas pasaron y que usted no. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Lo dijo su amigo. Ok. Pero está de acuerdo en eso. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos de acuerdo. Entonces, eso aplica para su iglesia. Para todo el mundo que esté en Cristo tiene que cambiar de vida. Cuando alguien viene a Cristo Jesús, escúcheme, cuando alguien acepta a Cristo Jesús en su corazón, ya no tiene que ser la misma persona, ¿verdad que sí? Las cosas viejas pasaron. Correcto. Eso aplica para su iglesia. Para mi iglesia y todo aquel que se acerca a Dios. Entonces, su iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Claro. Ustedes tienen ministros que son los que los reconcilian con Cristo, ¿o no? Ay, Padre Santo. Escúchame. Responda a mi pregunta. Sí, claro. Cuando yo voy a la iglesia, lo primero que yo hago es inclinarme ante el Dios del cielo, ¿verdad? Y decirle, Dios mío, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti. Te pido, Dios mío, que perdones todos mis errores, porque uno es pecador, todos los días peca, ¿verdad que sí? Pero dijo tu amigo que ustedes, los católicos, practican el pecado. Entonces él mintió. Es verdad lo que dijo. ¿Por qué? Escúchame un ratito. Él no practica el pecado. Escúchame. Él lo dijo. Pero escúchame, por favor. Un momento. Escucha, ¿por qué razón mi amigo dijo de esta manera? Una de las razones es que aquí en mi pueblo hay una iglesia católica. Y sucede que cuando ellos van a la Eucaristía o a misa, ellos vienen y hacen una celebración, y cuando vuelven a la casa hay una disco y se ponen a tomar licor, a bailar, porque yo lo he visto, ¿verdad? Y eso no está bien. El apóstol Pablo nos llama a cambiar de vida, de modo pues claro, que alguno está en Cristo Jesús. Pero, ¿qué crees vos sobre estos católicos que practican tales cosas? Es que no vamos a cambiar de tema. Es que no te estoy cambiando de tema. Primero, escuche. Es que yo soy inteligente, no soy bruto, ni ignorante, ni tonto. Vamos a ver si es inteligente. Vamos a ver. Claro. Y vamos a ver si es ignorante. La Biblia dice que los que creen que en lo personal sí creo que es ignorante, y se lo voy a mostrar. Creo que está mal que practiquen esas cosas. La iglesia no nos manda a tomar, no nos manda a emborracharnos. Ahora, lo que usted me dice a mí, lo que usted me dice a mí es, no sé si le entendí o no. Usted me dijo de que ustedes tienen ministros que los reconcilian con Dios, ¿sí o no? No, mi hijo, lo que te acabo de decir, tú... No, pero dígame, escuche, ¿sí o no tienen ministros? Es que yo quiero que lo confirme. Te estoy diciendo que cuando voy a la iglesia yo no necesito el ministro para presentarme ante Dios y reconciliarme con Dios. Escúchame. Eso. Por eso ustedes no son la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo tiene ministros que son embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Un embajador es el que representa a su nación en un país, como nosotros representamos a Cristo en la tierra. No, usted no y el embajador de Cristo nadie. Aquí, ¿quién es? ¿Quién es el embajador de Cristo en la tierra?
El que representa a Cristo. Permítame. El Papa. Están los primero eran los apóstoles y luego los obispos. Son los embajadores. Y el Espíritu Santo. Yo se lo voy a mostrar. Primero, Cuando yo le, oiga, cuando yo le pregunté a usted si usted es nueva criatura, usted dice, amén. Las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces, eso no aplica para su denominación porque no tienen quien los reconcilie. No tienen el ministerio de la reconciliación. Eso que usted se ría muestra que no sabe de Biblia. Se lo voy a leer y le voy a enseñar con lo mismo que usted me vino a hablar acá. Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Siempre con la Vamos a ver. Vamos a ver con Martín Barrientos. ¿Qué dice usted? Escucha. Segunda de Corintios, ¿qué dijo? 5, 17. 5, 17, casi me lo sé de memoria. Oh, yo no, yo hoy lo voy descubriendo. Escuche. De manera... Espera, lo voy a buscar y me lo lees. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo ha venido a ser nuevo. Usted dice, nosotros, pero no, es la Iglesia Católica, la fundada por Cristo. Escuche esto. De manera que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo ha llegado a ser nuevo. Martín, y todo, déjame hablar. Señor, estoy leyendo. Lea pues. Y todo es obra de Dios, y aquí va a hablar en pasado, que nos reconcilió con Él mismo en Cristo. O sea, nueva criatura, Cristo nos reconcilia con Dios. ¿Quién es? Puede decir, ¿Quién lo reconcilia con Dios? Cristo. Permítame. De manera, dice, que nos reconcilió en Él. Amén. Cristo nos reconcilia oiga, con Dios, no oiga. Hable. Y que a nosotros nos encomendaba el ministerio de la reconciliación. En griego dice diaconeo. En griego es diaconeo o servicio, y se lo puedo enseñar en el texto. ¿Qué más dice abajo? Lee. Y dice, escuche. Ajá, dígame, aquí estoy yo. Pues déjeme hablar. Pues en Cristo Dios estaba en pasado reconciliando al mundo con Él. Ahí está. Ya, déjeme leer, por favor. Ya no tomaba en cuenta los pecados, preste atención, los pecados de los hombres, sino que a nosotros, personas, líderes, nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Escuche esto. Pues en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Escuche. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Escuche. Como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. ¿Cómo? Escuche. La palabra ¿cómo? Tiene mucho significado. Señor, escuche. Estoy escuchando. Escuche, dice, en nombre de Cristo, le rogamos. ¿Puede leer lo que dice más abajo? Léame usted. Léalo. Usted me está leyendo. Yo lo escucho a usted. Pues en nombre de Cristo, le rogamos. Lea lo demás que sigue. No, léame usted me está leyendo. Déjense reconciliar con Dios. Pácata. Déjense. Escuche, hay un ministerio de la reconciliación y a nosotros dice, están los que reconcilian. Déjeme hablar. Usted ya habló bastante, no me deja hablar a mí. Señor, escuche. Dígame. Dice San Pablo
Y a nosotros, El apóstol Pablo. Señor, déjeme hablar. El ministerio de la reconciliación. Dice que Cristo ya nos reconcilió, pero el 20 dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Y dice San Pablo, en nombre de Cristo, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Y el 21. Pero él mismo. El 21 que dice, léame todo. Señor, permítame. Pero él mismo ha dicho que Cristo ya nos reconcilió. Pero ahí mismo léeme el 21, todo. Señor, quiero escucharlo Señor, todo. Escuche. Señor, escuche. Léeme el 21, que lo que escuche, Señor, escuche. Está diciendo que ya nos reconcilió, pero a la vez nos exhorta que nos dejemos reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Y yo le dije a usted, ustedes tienen el ministerio que los reconcilia. No lo necesitamos. Eso a mí me muestra que usted no es parte de la iglesia fundada por Jesús. Porque aunque ya estamos reconciliados, dice San Pablo, más adelante, déjense reconciliar con Dios. A los mismos que les dijo que ya está reconciliado, porque nosotros pecamos. A cada rato. Ese ministerio de la reconciliación no existe en su denominación, ¿o sí existe? Pero escúchame, hoy déjame hablar a mí. ¿Sí existe o no existe? Pero déjame hablar. ¿Sí existe o no existe? Pero yo te voy a hablar. Señor, respóndame y luego continúa. ¿Existe o no existe? Porque usted me dijo, Señor, usted me dijo, cuando yo llego a mi iglesia, yo me pongo en las manos de Dios y Señor, si yo he pecado. Eso usted me dijo, no tenemos ministerio de la reconciliación. Pero la iglesia cristiana sí. Pero déjame hablar. Entonces, le escucho, pero aténgase al texto. Okay. Gracias por y aquí voy a anotar. Dios me le bendiga en esta tarde muy grandemente, ¿verdad? Yo sé que usted me invitó a ver su live, ¿verdad? Pero usted está hablando del ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Es algo bien importante en la vida cristiana del ser humano, porque cada día nosotros nos reconciliamos con Dios por los errores que hemos cometido, ¿verdad? Porque aquí en el versículo 21, que no me leyó usted, de 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuche bien, justicia de Dios en él. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, los estamos reconciliando con Dios. ¿Para qué? Para que Dios perdone nuestros pecados y porque cada día usted y yo pecamos contra Dios. ¿Sí o no? Respóndame. Cada día usted y yo pecamos. Yo le estoy escuchando. Usted me va a decir por qué no tienen ministerio de la reconciliación si la Biblia dice que su iglesia sí. Continúe. A mi iglesia yo me reconcilio con Dios porque es algo personal con Dios que yo debo de hacer, arrepentirme de mis pecados y venir delante del Padre Celestial directamente a Él, porque no necesito un hombre para que reconcilie mi vida con Dios. No, me tengo que presentar ante Dios reconciliándome de mis pecados y que Dios me santifique de mi pecado. Y me presento delante de Dios para que Él me justifique de mi maldad, porque lo primero que el hombre debe de hacer es presentarse ante Dios con un corazón Escucha, en Salmos capítulo 51, versículo 11, el rey David, ¿qué hizo? Allí un grave error. Él va y se mete con Betsabé y manda a Urías Eteo a la guerra y lo matan, ¿verdad? Y escribe el Salmo 51 que empieza, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, se estaba reconciliando con Dios por el pecado que había cometido. Pero escucha bien, y tú te ríes,
Está bien que te rías, ok. Como que yo, como que te está riendo y tú dices es ignorante, pero te voy a decir algo. El temor de David, ¿cuál era? Yo no estoy viendo la Biblia, te lo estoy redactando de lo que yo sé. En el Salmo 51, versículo 10, ¿qué es lo que dice este rey, el segundo rey de Israel que fue David? Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que no necesitó un ministerio de reconciliación para presentarse ante Dios. Y en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, la Biblia me llama a mí a reconciliarme personalmente con Dios y a tener comunión con Él, no necesitando de un hombre, no necesitando que alguien tenga el ministerio que yo vaya a confesarme y decirle, fíjate que esto cometí, esto y esto. El rey David y muchos reyes de Israel le confesaron sus pecados a Dios, confiaron en Dios plenamente, jueces, profetas y tantos reyes. Tú lo puedes encontrar desde Génesis hasta el Apocalipsis, que la reconciliación siempre fue personal con Dios. No fue necesaria, Martín Barrientos. No sé de qué país eres, pero yo soy de Guatemala. Y escúchame, algo bien importante para tu vida, que va a ser algo especial para tu vida. En la vida del cristiano, lo primero que debe de haber es reconciliación con Dios, temor de Dios, apartarte del pecado lo más que puedas, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos estaba reconciliando, nos estaba llenando de gracia. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos, ¿va? Y no por nuestros propios méritos, ¿verdad? Entonces eso me da a entender a mí, Martín, que a través de Jesucristo yo obtengo la reconciliación y tengo una salvación plena en Él. No hay necesidad que yo venga, Martín, y me reconcilie y confiese mis pecados ante un hombre, ante mi pastor, ante un pastor. Yo soy evangélico por si no lo sabías o lo notaste, ¿verdad? Yo soy cristiano evangélico, soy de las asambleas de Dios de Guatemala, ¿ok? Yo doy clases bíblicas a unos alumnos, les he hablado sobre la Iglesia Católica, sobre los adventistas, sobre los mormones, qué es lo que ellos practican, Bueno, yo pienso de que ya la puedo. reconciliación y con lo último, y la reconciliación con Dios nos acerca a Él para recibir de su Santo Espíritu. Yo no sé si alguna vez has sentido la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. No sé si alguna vez has sido tocado con ese poder sobrenatural en tu vida. Pero si no lo has sentido, yo te invito a que nos reconciliemos con Dios y lloremos ante su presencia y vivamos con Él profundamente. Y te ríes, ¿verdad? Como una forma de burla. Bueno, ríete. Entonces, cada día nosotros, Martín, tenemos que pedirle perdón a Dios. Bien, mi amigo, voy. Ya mucho cuento, ya mucho cuento. Mi amigo, déjeme decirle que yo soy de la Renovación Carismática. Que yo pertenezco, déjeme hablar. Usted lo sabe, porque te hace llamar apologeta. No venga con cuentos aquí. Hábleme del tema. Yo he visto, señor, porque usted me pregunta, ¿ya ha sentido la presencia? Déjeme decirle que usted lo que ha sentido es un espíritu engañador. Te lo voy a enseñar. Se lo voy a dar con la Biblia. Se lo voy a enseñar con la Biblia. Vámonos con la Biblia. Nos vamos primero Efesios 6:12 dice que nuestro Señor, ¿me va a dejar hablar? Habla, yo lo escuché. Efesios 6:12. Vamos a ver sus argumentos. Por favor, Señor, guarde silencio. Puede reírse lo que sea, pero yo lo escuché. Escuche. Sí, Efesios, ellos tienen doctrinas de demonios y son espíritus engañadores. Vamos a ver
Efesios, ¿qué dijiste? Efesios 6:12, vamos a ver lo que dice. Efesios Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, pues no estamos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino las autoridades. 6:12 no dice ahí. Señor, por favor, déjeme leer, sea educado. ¿Dónde estás leyendo para yo oír la lectura? Dice Efesios 6:12, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y su fuerza oscura, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Esos son los que se mueven en ustedes y se lo voy a mostrar. Vámonos a Primera de Timoteo. Somos satánicos. Primera de Timoteo. Sí, yo estuve en iglesia protestante. Sí, yo estuve en iglesia evangélica y soy del Salvador. Se lo voy a mostrar. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver, dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, esos espíritus a ustedes les hacen prodigio. Bueno, usted está en las asambleas de Dios. No les habló de las asambleas de Dios, les habló de la Iglesia Católica, pero no les habló que nacen en 1914. Eso les hubiera dicho, que ustedes nacen en 1914. Nacen cuando se separan de los pentecostales en 1906. En 1906. Bien, vamos a continuar. Vámonos a Tito, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Tito 1 del 9 al 11 dice, cuando habla que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo, no dice todos, sobre todo los de origen judío. Hay que taparles la boca a esos espíritus engañadores, pues te enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Eso es lo que hacen esos espíritus engañadores. Lo hacen con la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 11. Esta está chulada. Segunda de Corintios 11, del 2 al 4. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen. Le está hablando al pueblo cristiano, a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que como la serpiente que sedujo a Eva con astucia, podría también engañarlos a ustedes, pervirtiéndoles la mente para que dejen de ser sinceros con Cristo. Vea cómo engaña la serpiente. ¿Cómo engaña? Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y ustedes lo aceptan. Vea que hay personas que se disfrazan de ministros de Cristo, pero es un espíritu que engaña con la Biblia. ¿Ha sentido el espíritu? ¿Ha sentido el espíritu? Me dijo usted, mi amigo, para gloria de Dios, oramos por uno que tenía SIDA y sanó. Entonces, mi amigo, yo aquí los que me van a ver saben que soy carismático. Yo tengo dones. Entonces, mi amigo, usted me imagino que tendrá unos 13, 15 años de estar en su secta nueva, por cierto. Pero yo le quiero decir, en su participación, usted evadió el tema.
usted no se atuvo al texto. La Biblia dice, déjense a nosotros, dice San Pablo, nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué dice usted? No necesitamos ministerio de la reconciliación. Pero en la iglesia cristiana sí existe el ministerio de la reconciliación. Ya estando reconciliados, pero como pecamos, necesitamos que esos ministros nos reconcilien con Dios. ¿Dónde está eso? Eso está allí en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, del 20 al 22. Al que ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Allí en su Biblia no dice perdonen, sino que dicen remitan. ¿Por qué? ¿Por qué no dice perdonen los pecados? Traduciendo mal la palabra allí, porque la palabra usada es afiemi, que es perdonar. Pero en San Marcos 2:10, la misma palabra afiemi, que se lo voy a leer, allí se traduce en perdonar. Pero en San Juan 20, cuando Dios les da la potestad de perdonar los pecados, ahí la misma palabra afiemi le ponen remitir. Pero en San Marcos 2:10, primera de Juan 1:9, también la misma palabra afiemi, afiemi y afiemi, aquí le ponen remitir, pero en las otras que está dado a Jesús, allí le ponen perdonar, y se lo voy a mostrar. Es la misma palabra que está en San Marcos 2:10. Lo vamos a leer. San Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Ahí dice para afiemi los pecados. Pero la Reina Valera en este texto pone perdonar los pecados. Y le voy a leer en San Juan capítulo 20, versículo 22-23. Allí la palabra afiemi no le pone perdonar. Vamos a ver San Juan capítulo 20, versículo del 20 al 22. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a que los retengan, les serán retenidos. En la Reina Valera, esta misma palabra que aparece en la Reina Valera, en San Marcos 2:10, es la misma palabra. Allá le ponen, Jesús tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Aquí, la Reina Valera, no, allí cuando dice, a los que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Allí la misma palabra no la ponen igual, sino que a los que ustedes remitan los pecados. Ve cómo los engañan. Ve cómo los engañan. Entonces, mi amigo, usted me dijo a mí, usted dice que usted se reconcilia solo, pero la Biblia no dice eso. Y escuche la ridiculez que acaba de decir usted. Usted dijo, David no necesitó un ministerio de la reconciliación. Amigo, ¿no sabe usted que había un ministro en el Antiguo Testamento que era el sacerdote? A él se le llevaba un animal que era el chivo expiatorio. A él se le ponía, al pecador, el sacerdote le ponía las manos en la cabeza al animalito, al pecador, y se la transmitía a la víctima, al chivo expiatorio. Entonces, era un ministro, era un sacerdote. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, el hecho de que usted
no entienda eso. Vamos a leer Levítico 19 del 20 al 22. Levítico 19 del 20 al 22. Usted dice que no se necesitaba un ministerio, un ministro que lo reconciliara. Eso es falso. Vamos a ver Levítico 19. Dice, el 21, él ofrecerá su sacrificio de reparación para a la entrada de las, dice, a la entrada de la tienda de la cita será un carnero de reparación. Con este carnero, el sacerdote hará reparación por él ante Yahvé, por el pecado que cometió, y se le perdonará el pecado. Pácata, usted quedó refutado. Usted quedó refutado, porque el sacerdote era el que ministraba para el perdón de pecado. Usted dice que no. Ahora vamos a seguir. Dice, yo necesito nada más, dice, reconciliarme con Dios. Nuevamente, yo ya demostré, y se lo voy a volver a leer, mi amigo, de la Asamblea de Dios, que nace en 1914, te lo voy a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. Toda persona que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todo ha llegado a ser nuevo. Todo esto es obra de Dios. No reconcilió, dice, que no reconcilió con él en Cristo, y que a nosotros, dice San Pablo, y que a nosotros nos encomendaba el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio de la reconciliación. ¿Se fue? Hay un ministerio de la reconciliación, pero ellos dicen, no lo necesitamos, porque está en una denominación. Si ven que no lo tienen porque no son la iglesia verdadera. Dice, ve, hermanos, dice, y que a nosotros nos encomendaba el ministerio de la reconciliación. Existe un ministerio de la reconciliación que ellos no lo tienen. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo hablara por nuestra boca. En nombre de Cristo, le rogamos, déjense reconciliar con Dios. No aguantó, se fue, no aguantó. Aquí dice que hay hombres que nos reconcilian con Dios. Él dice, yo no necesito. Dijo él, David no necesitó un ministerio de la reconciliación. Ya le mostré en Génesis, vamos a ver, en Éxodo 19, que sí, pues sí se utilizaba 19, 21, 22. También dijo, no necesito a un hombre. No necesita a un hombre. Y esos ministros, y lo que dice Hebreos 13, 17, sométanse a sus líderes, porque ellos darán cuenta de su salvación. Él dice que no. La palabra de Dios dice que sí, él dice que no. Dice que no necesita confesarse con un hombre. Bueno, ya no voy a dar textos bíblicos porque ya se fue. La reconciliación siempre fue personal. Mentiras. Es mentira. La mediación de Cristo es la reconciliación, pero Cristo le da potestad a los presbíteros. Ellos actúan in persona Christi, en representación de Cristo. Recibimos la absolución de nuestros pecados cuando los confesamos. ¿Por qué Dios va a querer que le confesemos algo que Él ya conoce? Él ya conoce. Confesarse con un sacerdote es como que nosotros
estamos confesando con Dios, porque ellos son los representantes, son los embajadores. En nombre de Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. Él dice, yo no me dejo porque yo no necesito. Yo mismo me reconcilio. No, si ha dejado un ministerio de la reconciliación, es porque Él es sabio y sabe que necesitamos que alguien, sus ministros, nos reconcilien. Dijo, bueno, hay más cosas que refutarle, pero se fue, mis hermanos, se fue. No dio nada, ojo, no dio nada. Porque yo le pregunté si tenían ministro, él dijo que no, habló que él era maestro, que él tiene unos alumnos que les da clase, que les habla de la iglesia católica, de la iglesia adventista. ¿Por qué no les habla de la denominación Asamblea de Dios, que nace en 1914? ¿Por qué no les dice? Sí, nosotros nacimos en 1914 en el avivamiento de la calle Azusa.